Bueno, buenos días a todos. Bueno, hoy a la mañana, con un auditorio que era más chiquito que este, se habló sobre políticas de lactancia en salud pública, y dentro de ello Guadalupe Mangialabori dijo que 2.300 agentes del equipo de salud habían participado en el curso e-learning que había dado el Ministerio, o que puso el Ministerio a disposición gratuita. ¿Pueden levantar la mano de acá los que lo hicieron? Bueno, menos mal, poquitos. No, porque en realidad yo participé de ese curso y me dieron como tema en su momento en qué condiciones la lactancia materna, a pesar de ser lo mejor, podía no ser aceptable. Y bueno, esta charla es una parte de eso, así que a los que lo hicieron vamos a tratar de poner algunas otras cositas, y bueno, y los demás entonces vemos más o menos lo que en ese momento se publicó sobre enfermedad materna y lactancia. Bueno, el tema es cuando la enfermedad materna condiciona y en qué casos realmente con esta charla tenemos que ver que podemos preocuparnos por algo. Y se me ocurrió empezar con esto, que es algo que esta máxima es una de las principales cosas que nos enseñan cuando entramos a la Facultad de Medicina, y que dice, primero, no dañar, o sea, primum non nocere. ¿Qué significado tiene esto? Que en realidad, para los que desconocen la lactancia materna y desconocen los riesgos a que exponen a cualquier niño suspendiendo la lactancia materna ante medicaciones, como decía José María ayer, o ante enfermedades maternas y sobre todo enfermedades maternas comunes no trascendentes, la indicación que dicen o que dan, por temor a dañar al recién nacido y desconociendo todo eso, es suspender la lactancia. Con lo cual, en esta práctica que hacen, producen un gran daño que va a incidir sobre toda la vida de ese chico en ese momento y de la persona en el futuro. Entonces, deberíamos hacer énfasis en esto, que lo primero es no dañar, pero no dañar significa tener plenos conocimientos del acto que uno está cometiendo en ese momento. No contraindican la lactancia materna, sin ninguna duda, las infecciones maternas agudas comunes. O sea, esto tiene varias cosas por lo cual nosotros no debemos dudar en esto. Lo primero es porque el periodo de contagio es previo al sintomático. O sea, la madre, si ese bebé, ese niño, ese recién nacido se contagió antes de que la madre tuviese signos clínicos. La posibilidad de contagiarse después es mucho menor. Y en general, en estas cosas, la leche materna no es la vía de contagio. O sea, si una madre tiene una gripe, el contagio es por vía aérea. Si una madre tiene una faringitis, el contagio es por vía aérea. Si una madre tiene una diarrea, el contagio es por vía fecal-oral. Y si la madre tiene una conjuntivitis, es por contacto de las secreciones, pero nunca es por leche materna. Y aparte tenemos que tener en cuenta que por los que conocemos como GALT o MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosas en el intestino o en otras mucosas del organismo, hacen que la leche materna, que los linfocitos de esas placas, los linfocitos B, tomen este antígeno y estén produciendo antígenos IgA específicos para estas enfermedades, que van a ser secretados por leche materna desde las 72 horas siguientes de que la madre inició el proceso de enfermedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer las vías de contagio e implementar las medidas higiénicas correspondientes. Le tendremos que decir a esa madre que si tiene gripe se cubra boca y nariz cuando tose o cuando estornuda, que se lave las manos si tiene diarrea cuando va al baño y antes de tocar a su hijo, y que evite el contacto con secreciones, pero no debemos nunca suspender la lactancia materna. Otras cosas que debemos hacer es tener las medidas de sostén y ayuda materna para su cuidado y el del bebé.
O sea, acá no es reemplazar la lactancia materna, es decir, a esa madre que se acueste, que repose, ofrecerle comida, ofrecerle hidratación y solucionar otros problemas de la casa, lavar, planchar, lo que sea. De requerirlo, indicar el tratamiento específico y en esto, bueno, con las medicaciones habituales que para tratar cualquiera de estas patologías. En general tratar de no usar sintomáticos, porque a veces para una gripe uno toma esos preparados con antihistamínicos y pseudoefedrina, cuando la pseudoefedrina sabemos que es un inhibidor de la lactancia, indirecto de la lactancia. Y que en este momento en la página, si vamos a la página de José María, vamos a ver que está clasificada como riesgo 2, creo que en este momento. Y debemos conocer una cosa que es simple y que no nos debe hacer dudar, que qué cosas puede tomar esa madre. Para estas cosas que son comunes, puede tomar cualquiera de los que recibe su hijo, porque está seguro que no lo van a dañar. Y si no, recurrir a cualquier página, esa o Toxnet, cualquiera de ellas, donde nosotros podamos recibir información específica. Evitar romper el vínculo madre-hijo, que en general constituye una fuente de placer y bienestar, y recordar que los niños enfermos evolucionan mejor con lactancia materna. Respecto a patologías específicas que no está contraindicado, de las que conocemos ampliamente y que hay suficiente información, ninguna de las hepatitis está contraindicada porque la lactancia materna no es la vía de contagio. En la hepatitis A, la transmisión es fecal-oral, lo único que tenemos que hacer es adecuado lavado de manos y aplicar simultáneamente gamma-globulina a ese recién nacido si queremos tener una prevención más. Y en lo que hablábamos de periodos de incubación, hasta que una madre tenga signos clínicos de una hepatitis A, han pasado por lo menos 2 a 3 semanas de su enfermedad, con lo cual no tiene ningún sentido separar a ese chico. Respecto a hepatitis B, si bien el virus ha sido aislado de leche materna, como antes lo dijo José María, o sea, no hay trabajos que hayan comprobado previo a hacer prevención que la lactancia materna sea una vía de transmisión. De todos modos, la inmunoprofilaxis adecuada con inmunoglobulina para hepatitis B y vacuna para hepatitis B cubre el 95% de la posibilidad de transmisión vertical en estos casos. Hepatitis C, si bien la carga proviral de este virus y el ARN del virus se ha encontrado en leche materna, no se documentó en ningún caso transmisión por leche materna. Tanto el CDC como la Academia Americana de Pediatría no contraindican la lactancia materna y el riesgo de transmisión vertical está relacionado con el título proviral en el momento del nacimiento y es similar en los trabajos que se han hecho con lactancia materna o lactancia artificial. Hay algunos casos donde puede haber contraindicación temporal o con evaluación individual para la lactancia materna. Uno de ellos es la tuberculosis. El bacilo no ha sido aislado en las formas, por supuesto, pulmonares en leche materna y dentro de las extrapulmonares solo contraindica la lactancia materna cuando hay abscesos mamarios, pero si no, en absoluto está contraindicada. Y las posiciones pueden ser distintas según la bibliografía que uno lea. La Organización Mundial de la Salud dice que si el tratamiento que se ha implementado esa madre es menor de 2 meses, no hay que separar al recién nacido y la única prevención que hay que tomar es isoniazida como quimioprofilaxis a ese bebé. La Academia Americana de Pediatría dice separar hasta 2 semanas de iniciado el tratamiento, cuando la madre se supone que tiene esputo negativo y no es contagiante. Y el Ministerio de Salud de la Nación, en las guías prácticas que tenemos para agentes de salud, dice descartar TBC activa en el recién nacido. Vacunarlo con BCG controlando nódulo precoz. Esto es lo que nos permite hacer diagnóstico si ese chico está infectado o no. Si el nódulo es precoz,
es anterior a los 10 días, se considera el bebé infectado, con lo cual hay que darle tratamiento y no quimioprofilaxis, y si no, iniciar la quimioprofilaxis correspondiente. No debe suspenderse bajo ningún motivo la lactancia materna y solo está contraindicada, dice la TBC, la lactancia materna cuando hay TBC mamaria. Otra cosa que uno puede usar como prevención en estos casos es usar barbijos de alta eficiencia, con lo cual disminuyen aún más la posibilidad de transmisión por vía aérea. Respecto a los virus herpes, al herpes simple, el virus se aisló por leche materna, pero no hay infección por leche materna. O sea, solo la infección se produce por contacto y la lactancia materna está solamente contraindicada cuando hay lesiones mamarias y hay que suspender la lactancia y hacer extracción de leche, por supuesto, para mantenerla, mientras curen estas lesiones. Siempre disminuye el peligro si es una enfermedad de tipo o el contacto ha sido crónico, porque el recién nacido nació con buena tasa de anticuerpos. La única prevención es cubrir las lesiones y el lavado de manos. Respecto a varicela, el riesgo de varicela materna es sobre todo 5 días antes o 2 días después del parto, porque acá no ha habido tiempo de transmisión de anticuerpos a través de la placenta. Aquí sí hay que considerar el infectado, hay que iniciar el tratamiento con inmunoglobulina específica o en su defecto inmunoglobulina estándar y evaluar el tratamiento endovenoso antiviral del recién nacido. No está justificada la separación materna, porque ya el chico teóricamente está contagiado, lo consideramos infectado, ni la interrupción de la lactancia. Y en el caso del herpes zóster, que está producido por el mismo virus, solo impedir el contacto con las lesiones. Respecto a citomegalovirus, en realidad es difícil que uno tenga diagnóstico de citomegalovirus porque se tarda mucho en hacer diagnóstico de esta enfermedad, pero usualmente no hay riesgo de enfermedad para el recién nacido sano y a término. Solo tienen riesgo de enfermedad seria los recién nacidos prematuros o los inmunodeficientes, pero se puede hacer una disminución significativa del contenido de virus en leche materna congelando la leche a menos 20 grados centígrados o con pasteurización. Y seguro con alguno de los otros métodos que veíamos antes. En LUES, que todavía tenemos casos de LUES en nuestras maternidades, sí hay que iniciar tratamiento al recién nacido. Este recién nacido en general se considera infectado, pero solo el riesgo de contagio es por treponemas en lesiones de sífilis primaria o secundaria, no por leche materna. Eventualmente, si tuviéramos que separar ese recién nacido, y no hay lesiones en la mama, por supuesto, o sea, uno podría hacer lactancia indirecta dándole leche de su propia madre, no va a contagiar por ahí. Bueno, y esto tuvimos en el 2013 una alerta espantosa, si iba a ver de lo que pasaba en ébola, sobre todo en África. España tuvo algún caso de una enfermera, Estados Unidos también, en los cuales se aplicó un tratamiento que se aplica en fiebre hemorrágica argentina, que es dar plasma de convalecientes para el tratamiento de esto, con lo cual la enfermera española, que yo sepa, salvó su vida gracias a esto. Y las consideraciones, nosotros por suerte no tuvimos casos en nuestro país, solo hubo un caso dudoso en Brasil que no se confirmó, pero no hay casos en el país de ébola. Pero para repasarlo como patología, esta sí es una patología severa y se sabe que el virus del ébola está en leche materna y la evidencia hasta la fecha dice que hay más riesgo de mortalidad en el bebé si toma leche de una madre infectada con ébola que suspendiendo la lactancia materna. Pero en esto hay distintos aspectos. O sea, y las recomendaciones en este momento de Organización Mundial de la Salud, UNICEF, CDC, es que frente a un caso de ébola es distinta la condición
si uno considera o si ese bebé está infectado o no está infectado. Solo está indicada la separación de ese bebé de la madre si consideramos ese bebé sano. Si ese bebé está enfermo o tenemos sospecha de que está infectado, se puede continuar con la leche materna y esto es mejor que suspenderla. Y en el caso de recién nacidos, uno tiene que considerar al recién nacido infectado, mantener la lactancia y observar al bebé sobre la aparición de síntomas a los 21 días. En el caso de que hayamos suspendido la lactancia porque consideramos este bebé sano y este bebé se mantiene sano, para reiniciar la lactancia se considera que el virus del ébola aún permanece en leche materna como en otras secreciones corporales, aún después de su desaparición en sangre. Entonces, la medida ideal sería, después de PCR negativa en sangre, realizar PCR por lo menos en 2 determinaciones que den negativa en leche materna para reiniciar la lactancia. Y si esto no fuere posible, esperar 8 semanas para reiniciarla. Bueno, y acá está el kit y quizás un poquito lo que uno tiene que poner más énfasis y ver qué es lo que va a hacer. ¿Cuándo la madre debería dejar de amamantar? En cuanto a enfermedades maternas, hay 2 patologías solas en las cuales uno debería considerar esto. Una es el VIH, que estuvimos hablando recién, y yo lo único que voy a hacer es presentar un poquito la última publicado en el boletín VIH-Sida, como para que veamos cuál es la realidad en nuestro país y qué es lo que está pasando. Y se ha visto que desde que se implementaron las medidas para transmisión vertical, hubo una drástica disminución hasta el año 2006, pero desde el año 2006 hasta la actualidad estamos en una meseta donde aproximadamente 100 niños por año, lo cual representa el 5 o 6% que se presentó, aún se infectan con SIDA. ¿Cuándo pasa esto? ¿O por qué pasa esto? O sea, si nosotros acá vemos este esquemita, tenemos que el 47% de las madres tienen diagnóstico de SIDA antes del embarazo. Estas pacientes no representan un problema porque estas pacientes están tratadas y es muy poco probable que tengan demasiado riesgo de transmisión vertical. Sin embargo, hay un 35% que se diagnostican en el embarazo actual y muchas de ellas se diagnostican en el último trimestre del embarazo, con lo cual el riesgo de transmisión vertical es mucho más alto. Y vemos acá, hay un 12% desconocido, pero hay un 6% donde el diagnóstico recién es en el momento de parto y puerperio, lo cual aún incrementa mucho más el riesgo. Respecto a esto, durante el año 2014 se realizó una vigilancia intensificada de 38 niños infectados durante el año anterior con el objetivo de hallar algunos de los factores que pudieron estar asociados a la transmisión vertical. Y entre ellos se destacaron: uno fue el diagnóstico tardío de la madre, es decir, durante el último trimestre del embarazo, en el periparto o en el puerperio, que es lo que habíamos visto recién. Falla virológica por resistencia al tratamiento antirretroviral o por inadecuada adherencia a los antirretrovirales, madres que abandonan el tratamiento. Y se enfatiza aún, se pone acá, vigilar la seroconversión durante la lactancia. Bueno, esto no lo voy a mostrar porque ya se habló,
Pero bueno, dentro de las recomendaciones de la OMS, las principales que ya se nombraron es la lactancia artificial con alimentación de sustitución aceptable, factible, asequible, sostenible y segura, que no voy a relatar qué es cada una, o lactancia con antirretrovirales. Esto puede ser, es lo que uno puede optar. Se aconseja que cuando un Estado toma una de las dos opciones, la cumpla sistemáticamente. En el Ministerio de Salud de la República Argentina, cuando era Ministerio de Salud y Acción Social, se decidió evitar la lactancia e inhibirla y la provisión de sucedáneos de la leche materna hasta los 6 meses de vida en esos recién nacidos. Y este es algo que aparece como publicado como riesgo para el recién nacido, riesgo de transmisión, y como una de las causas de suspensión de la lactancia materna, que es la madre con infección de HTLV1 y HTLV2. Y acá es algo que tenemos que ver muy puntualmente, y creo que esto es muy controversial y la decisión debe ser dando una información clara a la madre y a la familia de qué actitud tomar y tomar una actitud en conjunto. Y esto voy a tratar de que razonemos un poquito todo esto para que se vea y en qué casos puede ser importante y en qué casos puede no ser importantes. Se sabe que la transmisión de HTLV1 y HTLV2 son principalmente a través de la lactancia. O sea, en general es rara la transmisión vertical y hay pequeña incidencia, no más de un 5% de posibilidades de esto que se transmita a través del trabajo de parto, de madre a hijo. Después, en todos los casos de transmisión, sí la leche materna es el mecanismo de transmisión. Hay una mayor probabilidad de adquirir la infección si la lactancia se prolonga más de 6 meses. En estas tasas de transmisión justamente se refleja esto. La tasa de transmisión es apenas del 5% si la lactancia llega a los 6 meses y se suspende, y puede llegar alrededor del 37% si la lactancia se prolonga durante más tiempo. Esto, por supuesto, también depende de la carga proviral materna que tiene esa madre. Pero hay que tener en cuenta que esto no es una enfermedad aguda, es una enfermedad retroviral que se va a mantener esta infección durante la vida, pero no da signos de enfermedad precozmente. Y que no más del 5% de los infectados desarrolla enfermedad. O sea, ¿qué significa esto? Que si yo tomo el 40%, supongamos, de transmisión vertical, aproximadamente la cantidad de pacientes que pueden en algún momento tener enfermedad va a ser de 2 a 3%. El resto puede sí mantenerse como transmisor, como portador, pero nunca van a desarrollar enfermedad. ¿Qué enfermedades da esto? Da enfermedades serias realmente. Una es la mielopatía asociada a HTLV1 o paraparesia espástica tropical, que, como dijimos, es en individuos de edad adulta. Es prevalente sobre todo en mujeres, y la edad promedio de inicio de síntomas es alrededor de los 45 años. No es deseable padecerla porque produce una discapacidad motor invalidante con debilidad progresiva de miembros inferiores que evoluciona a paraparesia espástica. Puede traer aparte vejiga neurogénica, impotencia sexual en varones, y otros trastornos y trastornos de sensibilidad a la larga de la enfermedad. Y otra cosa que puede dar es la leucemia linforma células T de adulto, que es una forma de leucemia grave y que muchas veces no llega a ser diagnosticada y que produce la muerte en corto plazo, en general menos de 9 meses. Y que si se diagnostica, tampoco los tratamientos en este momento
tienen demasiada respuesta a su evolución, pueden tener una sobrevida de 5 a 6 años. Es similar en ambos sexos y el periodo de incubación mínimo es de 20 años con una edad de presentación promedio de 50 años. Respecto al HTLV2, está relacionado, no es muy claro qué es lo que produce, pero sí lo que está relatado es enfermedades neurológicas similares a la paraparesia espástica tropical y un aumento de incidencia de enfermedades infecciosas y enfermedades autoinmunes, sobre todo artritis. ¿Por qué presento esto y por qué lo muestro de esta manera? O sea, si nosotros tomamos un mapa del país, lo que van a ver es que las incidencias en dadores de sangre, porque es en lo único que se determina, todos los bancos de sangre dosan HTLV1 y 2. ¿Qué acciones tenemos que tomar? Si nosotros vemos acá cuál es la incidencia de esto, este es un país que no es endémico para HTLV1 y 2. Bajo ningún concepto, como medida de salud pública, esto indicaría que yo en el screening de una embarazada debe incluir HTLV1 o HTLV2 para saber si esa madre es portadora o no es portadora. En Argentina, solo el riesgo lo tenemos en 3 zonas, o en una sobre todo, que es esta, lo que implica Salta y Jujuy. En esto hay una comunidad aymara, que son los collas, que tienen una prevalencia para transmisión de HTLV1 de 9.1%. Esto es para dadores de sangre. En la población general, seguro que esta cifra es más alta. Y esta sería una de las pocas poblaciones que tienen riesgo. La otra son acá, la zona de Tobas y Wichitas, y esta de mapuches en Neuquén, que esto es sobre todo de los mapuches para HTLV2, y la de Tobas también sobre todo para HTLV2. O sea, esto, si bien es una contraindicación de lactancia materna, como lo decía, es una indicación controversial. Porque yo debo aclararle muy bien a esa madre, de acuerdo a este tipo de comunidades que probablemente tengan una mortalidad más alta si nosotros retiramos la lactancia materna, que si llegan a padecer estas enfermedades en la edad adulta, y estamos suspendiendo la lactancia materna, corremos un riesgo mayor. Entonces, creo que debemos ser muy claros, y en estos casos, dado que no hay una política de Estado en cuanto a qué hacer, es informar justamente esto. La decisión debe ser compartida e informada. Y si la decisión es suspender la lactancia materna, de alguna forma yo tengo que proveer, como en HIV, SIDA, una política de dar un sucedáneo con las mismas características. Bueno, muchas gracias. La idea es no romper este vínculo y en realidad, repasando esto, vimos que no existen causas como para romper frecuentemente este vínculo. Muchas gracias. Buenos días.